Hola, mi nombre es Mayo Ortiz y esto es Gestor Cultural MX. Hoy vamos a hablar acerca de la evaluación de los proyectos culturales. Específicamente quiero dar énfasis a los proyectos culturales que están vinculados al trabajo con la comunidad. Y bueno, una de las razones por las que quiero trabajar este tema es porque me parece que es fundamental entender por qué, para qué y cómo debemos de hacer este tipo de evaluaciones. La primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿para qué hacemos una evaluación de proyectos? Por un lado, es muy importante hacer el seguimiento de esas actividades que hemos estado realizando. Por otro lado, también es necesario conocer si hemos cumplido esos objetivos y metas que nosotros habíamos planteado desde que habíamos pensado en este proyecto cultural. Otra de las problemáticas que sería importante poder detectar es si realmente nuestra intervención ha tenido un impacto sobre la comunidad. Otra de las razones es para poder detectar ciertas dificultades, aciertos o incluso las problemáticas que han surgido a partir de la implementación de este proyecto. Y finalmente, una de las razones para la que hacemos este tipo de evaluaciones es para detectar si hay nuevos escenarios a los que nos estamos confrontando. Otra de las cosas para la que nos va a ayudar a hacer esta evaluación de los proyectos es para la obtención de datos. Así vamos a poder recolectar información acerca de las dinámicas que hemos estado desarrollando e igualmente de los procesos que se han estado desarrollando en la implementación del proyecto cultural. Por otro lado, también esta evaluación nos va a permitir generar cambios o ajustes si es que hemos estado detectando que hay algo negativo o que no está funcionando dentro del proceso de este proyecto. Asimismo, bueno, podemos obtener e identificar cierto tipo de resultados para saber si es lo ideal que hemos hecho con respecto a una cierta actividad, ¿no? Y posteriormente, pues para futuros proyectos podremos hacer ciertos cambios o hacer una nueva implementación que no habíamos considerado. Ahora bien, ¿qué es lo que evaluamos en un proyecto cultural? En este caso estoy haciendo referencia a los proyectos culturales comunitarios. Por un lado, los objetivos, o sea, a eso que nos habíamos propuesto hacer con la comunidad. Recuerden que siempre los objetivos son cualitativos. Por otro lado, también evaluamos las metas, o sea, la parte cuantitativa. Si habíamos dicho que íbamos a hacer 3 talleres, si es que los cumplimos o no lo cumplimos, si dijimos que íbamos a llegar a determinado tipo de población o a una cantidad específica de esa población, eso también es muy importante evaluar. Por otro lado, también es importante entender, detectar, identificar si estamos haciendo una buena ejecución de este proyecto cultural. Asimismo, bueno, podemos analizar si estas actividades que nos habíamos propuesto las estamos realizando de manera en tiempo y forma y con los recursos que estábamos teniendo, que esa es otra de las cosas que también podemos evaluar. Analizar los recursos financieros, los recursos humanos, ¿no? Y todos esos recursos que hemos obtenido o que gestionamos para poder realizar esos proyectos. ¿Los estamos utilizando o no los estamos utilizando? ¿Fueron benéficos? ¿Pedimos de más o no pedimos tal o cual cosa? Asimismo, también podríamos realizar un análisis sobre cuáles han sido las reacciones de la comunidad eh, ante esta inserción, ante esta mediación, o ante esta intervención cultural que hemos estado realizando. Por supuesto, es muy importante también analizar nuestro propio trabajo con la comunidad. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo de manera idónea y qué es en lo que nos hemos estado equivocando dentro del proceso de este proyecto? Por otro lado, también podemos identificar esos factores externos, ¿no? ¿Cuáles han sido los efectos sociales, culturales, políticos, económicos de nuestra intervención? Otra de las cosas que también es importante evaluar es si hemos cumplido dentro de los tiempos la realización de nuestras actividades, o sea, evaluar nuestro cronograma. Y finalmente, bueno, también otra de las cosas que podemos analizar es las relaciones que hemos tenido con los distintos agentes sociales, culturales, económicos, ¿no? Que están participando dentro del contexto en el que estamos interviniendo. Otra pregunta pertinente sobre la evaluación de los proyectos culturales es ¿en qué momento lo tenemos que hacer? Varios de los teóricos que analizan los procesos de la gestión cultural nos indican que tenemos que hacer un análisis constante, o sea, durante el proceso en que estamos realizando el proyecto cultural. Por ejemplo, algunos indican que tenemos que hacerlo desde el principio, en el proceso y al final, que me parece que es la forma idónea en que tenemos que estar haciendo esta intervención con respecto a la evaluación.
Por otro lado, me parece que también es muy importante definir tiempos o temporalidades muy específicas de en qué momento vamos a hacer esta evaluación. Esto nos va a permitir hacer una evaluación mucho más sistemática y mucho más específica sobre procesos muy concretos respecto en qué momento estamos haciendo qué intervención o qué actividad o qué acción, y poder así estar analizando de manera continua y no estar trabajando solamente en generar cierto tipo de respuestas o soluciones hasta el final del proyecto, sino estarlas haciendo conforme está transcurriendo el proceso de la aplicación. Y por otro lado, me parece que es importante argumentar el por qué lo estamos haciendo en ese momento y no en otro. Otras dos preguntas que me parecen muy importantes con respecto a la evaluación de proyectos culturales es: ¿dónde se va a hacer esta evaluación y con quiénes la vamos a hacer? ¿Por qué es importante esta pregunta? Por un lado, porque necesitamos saber en qué lugar, en cuanto a su espacialidad, vamos a realizar. Esto va a influir mucho en las respuestas que vamos a obtener respecto a la evaluación. O sea, si lo vamos a hacer de una manera abierta o lo vamos a hacer de una manera cerrada. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si vamos a hacerlo de manera pública y van a haber distintos agentes que van a participar, o la vamos a hacer de una manera mucho más cerrada. O sea, si lo vamos a hacer con respecto al grupo que está participando y gestionando este proyecto, y con los líderes o con cierto tipo de jerarquías que están colaborando en la realización de este proyecto. Y en este sentido, pues sí, podemos hacer una serie de estratificaciones o una serie de segmentaciones con respecto a la evaluación del proyecto. Lo podemos hacer por edad, lo podemos hacer por género, en fin, eso depende qué es lo que queramos evaluar y la población con la que estemos colaborando. Por otro lado, también podemos hacer un análisis con respecto a las jerarquías, o sea, pensar si lo vamos a hacer con todo el público o con cierto tipo de participantes. Pueden ser las personas que son líderes dentro de ese grupo, o pueden ser cierto tipo de agentes culturales que están colaborando con nuestro proyecto o que hicieron una donación o que participaron con cierto tipo de apoyos en especie. ¿Con quién tendríamos que estar evaluando ese proyecto? Eso es una de las razones por las que nosotros necesitamos identificar esos agentes que lo que tuvimos que haber hecho desde el diagnóstico. Otra de las razones por las que tendríamos que hacer esta evaluación, que ya la hemos comentado, pues sí, es para identificar si estas instituciones que colaboraron con nosotros, pues están teniendo una satisfacción con respecto a nuestra intervención. Evidentemente, pues es muy importante hacerla con el público que estuvo participando en los talleres, en las actividades, o dependiendo la acción que hayamos hecho con este proyecto. Y finalmente, la gran pregunta es: ¿cómo hacemos esta evaluación? Hay una serie de propuestas que podemos encontrar en una bibliografía muy amplia sobre la evaluación de proyectos. Sin embargo, bueno, insisto, me voy a enfocar a la cuestión de los proyectos comunitarios. Algunas de las propuestas con las que podemos hacer la realización de esta evaluación pueden ser las reuniones, o sea, hacer una convocatoria, ¿no?, colectiva, ya sea con el grupo o con el grupo y con la población en donde se llevó a cabo la intervención, o con el público que participó en esta intervención. Por otro lado, también podemos hacer una serie de encuestas de entrada y salida que nos arrojen esa información que estamos buscando obtener. También podemos hacerlo a partir del registro de videos, ¿no? O sea, haciendo videos testimoniales con las personas que participaron, con algunas de esas personas que participaron. Evidentemente no podemos hacer una elaboración de videos testimoniales de toda la población, a excepción de que nosotros así lo consideremos. Por otro lado, también podemos hacer una realización de entrevistas muy específicas o concretas con un público que consideremos que es importante conocer su perspectiva respecto a la realización del proyecto. También podemos generar una serie de estadísticas o de producciones gráficas que nos permitan analizar y pensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos o cómo lo hemos hecho a lo largo del proyecto. También podemos realizar una serie de reportes o instrumentos de manera periódica, ya sea semanal, semestral, trimestral, o cuando inicie un taller, cuando finalice el taller, en fin. Eso depende qué es lo que queremos evaluar y para qué lo estamos haciendo. También podríamos hacer un análisis con respecto a los públicos que asistieron, o sea,
a partir de la cantidad de personas que colaboraron en una determinada actividad o en un determinado concierto, en fin. Y finalmente me parece que también es muy importante tomar en cuenta eh, la recolección de estos testimonios, ¿no? Que puede ser de una manera escrita, puede ser de una manera gráfica o a partir del video testimonial, en fin, eso depende de nosotros, de cómo vamos a hacer esta evaluación y de los instrumentos que elijamos. Por supuesto, depende de la característica del proyecto que estamos realizando. Recuerden que si estamos haciendo una intervención comunitaria, bueno, tendrá que ser a partir de cierto tipo de elementos según lo que nos interesa identificar, ¿no? Respecto a nuestra intervención. Por supuesto, también se pueden hacer evaluaciones desde áreas muy particulares, como por ejemplo las artes. Si hay una forma de evaluación que podríamos utilizar desde las artes escénicas, desde la música, el teatro, las artes visuales, las exposiciones, en fin, eso depende de la naturaleza del proyecto. Y bueno, finalmente quiero compartirles una lista de algunos aspectos que me parece que conforman una problemática para poder hacer el análisis idóneo y poder ejecutar una buena evaluación. Por un lado, la mala sistematización de la información, o sea, que sí hayamos realizado la sistematización, pero que no podamos hacer una buena lectura o que no podamos tener la capacidad de utilizar esa información para poder reflexionarla y atenderla. Por otro lado, pues no finalizar el proceso, ¿no? Que hayamos obtenido distintas entrevistas o hayamos hecho varios diagnósticos, evaluaciones o testimonios, pero que no culminemos con ese punto de poder evaluar qué es lo que se hizo a partir de este material que se recolectó. También es muy importante que no hagamos la instrumentalización de esta información que obtuvimos, o sea, que sí la obtuvimos, que sí la realizamos, que sí la sistematizamos, pero que al final de cuentas no hicimos la implementación de todo esto que nos arrojó, que pudieron surgir como problemáticas o como nuevos panoramas con respecto a nuestra intervención, en fin. Por otro lado, también es muy importante que si en esta evaluación obtuvimos cierto tipo de situaciones o incómodas o problemáticas, pues no ataquemos esa responsabilidad que nos correspondía o que le correspondía a cierto agente que está participando dentro de este proyecto. Por otro lado, pues bueno, el desconocer las opciones e instrumentos que se utilizan para hacer la evaluación, eso es muy problemático. Si no tenemos la capacidad de hacer la aplicación de una buena encuesta o de un buen diagnóstico respecto a nuestra evaluación o de nuestra intervención, pues eso va a generar distintas problemáticas o la falta de autocrítica, pensar que todo lo hacemos bien y que todo en el proceso del proyecto pues fue elaborado de una manera idónea y que no tengamos la capacidad de entender que sí, que siempre va a haber debilidades o amenazas, ¿no? Recordemos ese análisis FODA del que ya les he hablado en otro video. Y finalmente, pues bueno, también hay factores externos y ajenos que pueden ser como el clima, puede ser una cuestión de salud, puede ser la inseguridad, que no nos permita realizar este tipo de evaluaciones. Por eso es muy importante pensar en una evaluación estratégica para que puedan salir resultados, los resultados idóneos o esperados para hacer una buena evaluación. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y esto fue Gestor Cultural MX.